En un tranquilo pueblo estadounidense enclavado entre interminables campos de trigo y carreteras somnolientas, el sonido del metal resonando era una melodía constante. Dentro de un pequeño y polvoriento garaje se encontraba Jake Miller, un mecánico de 26 años con manos más duras que el cuero y un corazón mucho más blando de lo que jamás admitiría. Trabajaba largas horas reparando coches para gente que apenas podía pagarle. Su garaje olía al aceite, óxido y días duros. No se quejaba. Ese era su mundo. Su vieja radio reproducía suaves melodías country mientras él se secaba el sudor de la frente. La vida era sencilla, pero solitaria. Cada noche cerraba el garaje, miraba la puesta de sol que se desvanecía y se susurraba a sí mismo. Las máquinas no mienten, se rompen, pero siempre se pueden arreglar. Aún no lo sabía, pero alguien estaba a punto de entrar, o más bien, de rodar hacia su vida y cambiarlo todo para siempre. Esa tarde, el cielo se volvió gris. Las nubes se arremolinaban como humo antes de una tormenta. Jake estaba arreglando el carburador de una camioneta cuando oyó una voz débil fuera. «Disculpe, señor, ¿podría ayudarme?» Se giró y se quedó paralizado. Una joven estaba sentada en una silla de ruedas junto a la puerta del garaje, empapada por la lluvia, con el pelo pegado a la cara. Su coche, un sedán azul descolorido, estaba aparcado a pocos metros, con vapor saliendo del capó. Jake corrió hacia ella, salpicando con sus botas los charcos. «Déjeme llevarla adentro», le dijo con delicadeza, cubriéndola con su chaqueta. Se llamaba Emily Carter, solo tenía 19 años y unos brillantes ojos azules llenos de orgullo y dolor. Su voz temblaba ligeramente mientras explicaba. Se volvió a romper. Solo quería llegar a casa antes de la tormenta. Jake asintió en silencio. «No se preocupe, yo me encargo». Dentro del garaje, Emily observó cómo Jake examinaba el motor del coche, moviéndose con concentración y cuidado. Le hizo algunas preguntas, con voz tranquila y amable. «¿Conduces a menudo?», sonrió ella con tristeza. «La verdad es que no, desde el accidente». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Jake no indagó, pero se fijó en la forma en que ella tocaba los reposabrazos de su silla de ruedas, con tranquila aceptación, sin vergüenza. Mientras él trabajaba, ella le contó algunos detalles de su historia. Un accidente de coche hacía 2 años, los médicos diciendo que nunca volvería a caminar. La soledad que siguió, Jake escuchó en silencio, con las manos ocupadas, pero con el corazón abierto. Vio más allá de su silla de ruedas. Vio a alguien luchando por mantener su espíritu. Cuando la luz parpadeó y un trueno retumbó fuera, se volvió hacia ella y le dijo en voz baja: «Sabes, los motores se pueden reconstruir, por muy dañados que estén». Ella le miró a los ojos y sonrió. «Quizás las personas también puedan». Cuando dejó de llover, Jake había conseguido que el coche volviera a funcionar parcialmente. Se limpió las manos con un trapo y miró a Emily, que estaba sentada cerca del banco de trabajo, observando cómo la tormenta amainaba a través de la puerta abierta. «No es perfecto», dijo, «pero te llevará a casa». Emily le dio las gracias, con voz llena de gratitud. «No tengo mucho dinero», comenzó a decir, pero Jake la interrumpió, negando con la cabeza. «No pasa nada, solo tienes que llegar a casa sana y salva». Ella dudó y luego preguntó: «¿Por qué me ayudas gratis?». Él se encogió de hombros y sonrió levemente. «Porque a veces eso es lo que la gente más necesita, ayuda sin precio». Cuando ella se marchó, el garaje se quedó extrañamente silencioso. Jake se quedó en la puerta, viendo cómo su coche desaparecía por la carretera mojada. Algo se removió en su interior. No era romance, todavía no, solo la sensación de que su historia no había terminado en su vida. Quizás solo estaba empezando. Esa noche, Jake no pudo dormir. La lluvia seguía susurrando fuera y el recuerdo de la sonrisa de Emily permanecía en su mente. Se sentó en su banco de trabajo y trazó líneas en un viejo cuaderno. Bocetos de venganza, modificaciones e ideas que una vez había soñado con construir. Entonces, de repente, se le ocurrió una idea. ¿Y si pudiera fabricarle un coche? Uno que no necesitara piernas para conducir. Algo construido desde la compasión, no desde el coste.
Se quedó despierto hasta el amanecer, dibujando diseños, inspirado por su valentía y por cómo se le habían iluminado los ojos cuando le habló de reconstruirlo. A la mañana siguiente, cansado pero decidido, miró el coche a medio terminar aparcado en un rincón de su garaje. Un viejo chasis que nunca había tenido tiempo de arreglar. Quizás este podría ser suyo, murmuró. Aún no sabía cómo, pero sabía por qué. Ella se merecía una oportunidad para volver a sentirse libre. Los días se convirtieron en semanas. Entre arreglar los coches de sus clientes habituales, Jake trabajaba en secreto en ese proyecto especial, modificando un viejo motor, ajustando los pedales y estudiando los controles manuales para personas que no podían usar las piernas. El proceso era agotador, pero cada vuelta de la llave inglesa le recordaba la tranquila determinación de Emily. Algunas noches se quedaba dormido allí mismo, en el suelo de hormigón, rodeado de piezas y herramientas. Sus amigos se rieron cuando se enteraron. ¿Estás construyendo un coche para una chica que apenas conoces? Le preguntó uno de ellos. Jake solo sonrió. No, estoy construyendo esperanza. Mientras tanto, Emily lo visitaba de vez en cuando, curiosa, pero sin saber lo que realmente estaba haciendo. Le traía café, se sentaba cerca y hablaban de la vida. Poco a poco se creó un vínculo tácito, no basado en palabras, sino en la comprensión. Jake había reparado cientos de motores antes, pero era la primera vez que sentía que estaba reparando un alma. Una tarde, Emily llegó antes de lo habitual. Encontró a Jake bajo el capó, cubierto de grasa, tarareando para sí mismo. Nunca dejas de trabajar, dijo ella con una sonrisa. Él levantó la vista y sonrió. Tú tampoco, sigues viniendo aquí, ¿no? Ella se sonrojó ligeramente. Quizás me gusta más el ruido de tus herramientas que el silencio. Compartieron una risa, pequeña, genuina y cálida. Jake notó algo diferente en sus ojos. No era tristeza, sino chispa. Cuando el sol se ocultó tras las colinas, le mostró una parte del sistema de dirección modificado. Si esto funciona, dijo, podrás conducir sin tus piernas. Emily lo miró, atónita. ¿Lo estás construyendo para mí? Jake dudó y luego asintió. Sí, todo el mundo merece volver a sentir la carretera. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras susurraba. Ni siquiera me conoces. Jake sonrió suavemente. Quizás no sea necesario. Más tarde esa noche, mientras el cielo pasaba de púrpura a negro, Jake se apoyó en la puerta de su garaje y observó las estrellas parpadear como chispas sobre los campos. El sonido de los grillos llenaba el aire y, por primera vez en años, sintió algo parecido a un propósito ardiendo en su pecho. Pensó en Emily, en su valentía, en su risa, en su tranquila resistencia, y se dio cuenta de que ayudarla se había convertido en algo más que un proyecto. Ahora era algo personal. En un mundo que había sido cruel con ambos, tal vez habían encontrado algo bondadoso. Mientras apagaba las luces del garaje, susurró las mismas palabras que guiaban su vida. Pero esta vez tenían un significado más profundo. Las máquinas no mienten, y tal vez los corazones rotos también se puedan arreglar. A kilómetros de distancia, Emily miraba las estrellas desde su ventana, sonriendo sin saber por qué. Con la esperanza recuperada, la primavera llegó silenciosamente a la pequeña ciudad estadounidense. El olor a lluvia fresca, mezclado con aceite de motor, flotaba en el garaje abierto de Jake. El espacio que antes estaba vacío, ahora estaba lleno de planos, cables y estructuras metálicas, piezas de un sueño que poco a poco iba tomando forma. Jake trabajaba sin descanso, probando controles, ajustando palancas y estudiando cómo modificar los pedales para alguien que no podía usar las piernas. Cada golpe de su martillo resonaba con determinación. La gente del pueblo empezó a notar que la luz de su garaje permanecía encendida hasta tarde todas las noches. Jake ha perdido la cabeza, bromeaba el dueño de la ferretería, construyendo algún tipo de coche mágico. Jake solo sonreía. No necesitaban entenderlo, porque cada vez que recordaba la voz tranquila de Emily y la forma en que miraba la carretera abierta, sabía por qué luchaba. No por la fama ni por el dinero, sino por una chica que merecía recuperar su libertad.
Emily lo visitó una tarde, entrando por la puerta abierta del garaje con una tímida sonrisa. ¿Sigues con eso, bromeó. Jake levantó la vista, con el pelo revuelto y la cara manchada de grasa. Todavía, respondió, sonriendo. Ella observó el coche a medio construir, con el metal brillando bajo la suave luz del sol, y preguntó, ¿de verdad estás haciendo esto por mí? Él dudó y luego dijo, sinceramente, lo estoy haciendo porque alguien ya debería haberlo hecho. Sus ojos se suavizaron. Por primera vez desde su accidente, se sintió vista no como alguien roto, sino como un ser humano. Pasaron el día probando pequeños ajustes, frenos de mano, controles de dirección, soportes de asientos. Jake la guió pacientemente a través de cada diseño, explicándole cada detalle. Emily se rió cuando accidentalmente apretó demasiado el claxon. Esa risa llenó el garaje como la luz del sol. Para Jake, ese sonido valía todas las noches de insomnio. Ya no era solo mecánica, era curación, riesgo. Con el paso de las semanas, Emily se convirtió en una visitante habitual. Traía sándwiches caseros o limonada fría, y Jake siempre le reservaba un asiento cerca del banco de trabajo. Hablaban de todo, música, sueños y lo injusta que podía ser la vida a veces. Una tarde, mientras veían la puesta de sol teñir de naranja el horizonte, Emily dijo en voz baja, solía pensar que mi vida había terminado con ese accidente, pero ahora siento que estoy empezando de nuevo. Jake no respondió de inmediato. Solo asintió con la cabeza, mirando su reflejo en la superficie cromada del coche. Eres más fuerte de lo que crees, dijo finalmente. Ella sonrió suavemente. Quizás solo me haces creer que algo tácito flotaba entre ellos. Frágil, pero real. Ninguno de los dos lo llamaba amor. Aún era demasiado pronto, demasiado delicado, pero cada mirada, cada silencio compartido, cada risa, todo ello construía algo más fuerte que las palabras. Una conexión que ninguno de los dos esperaba. Una tarde, mientras Emily ayudaba a pintar el salpicadero del coche, Jake se sorprendió a sí mismo mirándola. La forma en que enfocaba la mirada, la pequeña sonrisa en sus labios cuando hacía algo bien, le removió algo muy profundo. Ella se dio cuenta de su mirada y se rió. «Estás mirando fijamente». Él apartó la mirada rápidamente, fingiendo revisar las herramientas. «Solo me aseguro de que no estropees mi obra maestra», bromeó. «¿Tu obra maestra?», bromeó ella. «Estoy bastante segura de que es nuestra». Esa palabra le impactó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Trabajaron codo con codo hasta el anochecer. Sus manos se rozaban de vez en cuando. Cuando ella se marchó, el garaje parecía más vacío de lo habitual. Jake se apoyó en el capó y se dio cuenta de que este proyecto había dejado de ser hace tiempo una simple reparación de un coche. En algún lugar entre tornillos y planos, también había empezado a repararse a sí mismo. Y tal vez, solo tal vez, Emily se había convertido sin saberlo en la pieza que le faltaba y que había estado buscando. Asterisco. Unos días más tarde, Jake finalmente instaló los controles de conducción adaptativos. Lo más difícil fue diseñar un sistema de acelerador y freno controlado manualmente que respondiera con suavidad. Se quedó despierto toda la noche probando, ajustando y rehaciendo. Cuando el primer prototipo funcionó, levantó los brazos al aire y se rió solo en el garaje vacío. A la mañana siguiente, Emily llegó y lo encontró dormido en una silla, con grasa en la mejilla y una llave inglesa en la mano. Le colocó una manta con cuidado y sonrió. Cuando él se despertó, le dijo en voz baja, «Parece que has estado luchando contra dragones». Él sonrió somnoliento. «Quizás lo haya hecho, y creo que finalmente he ganado». Juntos, probaron el nuevo sistema del coche. Las manos de Emily temblaban mientras agarraba los controles. El motor rugió al arrancar, no muy fuerte, pero con orgullo. Jake vio cómo sus ojos se iluminaban con asombro. «Lo has conseguido», susurró ella. Punto y asterisco. La primera prueba de conducción fue emotiva. Jake sacó el coche a la carretera abierta detrás de su garaje, donde los campos se extendían sin fin. Emily se sentó al volante, con el corazón latiéndole con fuerza.
Jake se arrodilló junto a su ventana y le dio las últimas instrucciones. Ve despacio. Confía en los controles. Confía en ti misma. Ella asintió, respiró hondo y presionó suavemente la palanca. El coche avanzó, suave y constante, como por arte de magia. Por primera vez en 2 años, Emily volvía a conducir. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras reía y lloraba al mismo tiempo. Jake corrió a su lado y le gritó, «Lo tienes, Emily. Sigue adelante». Ella giró lentamente en círculo, con el sol reflejándose en su cabello, y susurró, «Soy libre». Cuando se detuvo, no podía dejar de sonreír. Jake se apoyó contra el coche, sin palabras, con el pecho lleno de algo que nunca antes había sentido. Orgullo mezclado con asombro. Él había construido su libertad, literalmente. Las palabras con asteriscos se extendieron rápidamente por la ciudad. La gente que antes se reía de Jake, ahora se detenía solo para ver el coche milagroso. Los periodistas locales escribieron breves reportajes. Los niños se asomaban por la puerta del garaje y susurraban sobre el hombre que había construido un coche para la chica que no podía caminar. Pero a Jake no le importaba la fama. Lo que le importaba era ver cómo la alegría de Emily crecía cada día. Daban juntos pequeños paseos por viejos caminos de tierra, pasando por campos de trigo hasta el corazón del pequeño pueblo. Emily saludaba a los tenderos que la animaban. Cada paseo era una victoria. Cada kilómetro era una historia de valentía. Una tarde, mientras aparcaban cerca del lago, ella se volvió hacia él y le dijo, «Jake, no solo me has devuelto las piernas, me has devuelto la vida». Él sonrió en silencio. «Tú también me has devuelto la mía». Ninguno de los dos dijo nada más. El silencio lo decía todo. Esa noche, de vuelta en su tranquilo garaje, Jake se sentó solo bajo la tenue luz, contemplando el coche terminado. Brillaba suavemente, como si supiera lo que había hecho. Pensó en Emily, en su fuerza, en su risa, en sus lágrimas, y se dio cuenta de que ella lo había cambiado más de lo que jamás hubiera imaginado. Antes reparaba máquinas para ganarse la vida. Ahora, sin quererlo, reparaba corazones. En lo más profundo de su ser, se preguntaba si Emily sentía la misma conexión que él. Pero aunque no fuera así, no importaba. Ayudarla le había devuelto el sentido a su vida. Mientras apagaba las luces, susurró, «Quizás algunas personas están destinadas a irrumpir en nuestras vidas solo para enseñarnos a reconstruirlas». Afuera, el viento trajo el débil sonido de una risa. La de Emily resonaba en la tranquila ciudad, recordándole que, a veces, la bondad realmente lo cambia todo. Punto y asterisco. La semana siguiente trajo una extraña tranquilidad a la ciudad. Jake se dio cuenta de que Emily llevaba días sin aparecer. Su ausencia dejó un silencio vacío en el garaje que ni la radio ni el motor podían llenar. Intentó llamarla, pero ella no respondió. Se dijo a sí mismo que tal vez solo necesitaba descansar, pero la preocupación no dejaba de carcomerle. Una mañana, mientras apretaba los tornillos de una vieja camioneta, oyó el rugido de un motor caro. Una limusina negra se detuvo, elegante y brillante en contraste con la carretera polvorienta. Un hombre alto con traje salió del vehículo, con los zapatos impecables en contraste con el suelo manchado de aceite. «¿Eres Jake Miller?», preguntó con voz autoritaria. Jake asintió con cansancio. «Soy Richard Carter», dijo el hombre, «el padre de Emily». Jake sintió un nudo en el estómago. Se limpió las manos nerviosamente, sin saber qué vendría a continuación. Los fríos ojos del hombre recorrieron el garaje. «Tenemos que hablar», dijo con firmeza. Se sentaron uno frente al otro en la pequeña oficina que había en una esquina del garaje. Richard Carter parecía completamente fuera de lugar allí, con su traje planchado, su reloj de oro y su tono severo, que contrastaban con el mundo sencillo de Jake. «Mi hija me lo ha contado todo», comenzó. «Sobre tu proyecto». Jake tragó saliva, preparándose para la ira. Pero el rostro de Richard era indescifrable. «Quiero entender qué quieres de ella», continuó el hombre. La voz de Jake era firme pero tranquila. «Nada, señor, solo quería ayudar». Richard se burló. «¿Ayudar? Es una chica vulnerable, señor Miller. ¿Sabe de qué tipo de mundo viene?» Jake lo miró a los ojos.
No me importa de dónde viene. Solo sé que se merecía volver a sentirse libre. Richard se detuvo, sorprendido por la sinceridad en la voz de Jake. Durante un momento, ninguno de los dos habló. Entonces Richard se levantó y dijo con frialdad, «Aléjese de ella». Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Jake atónito y desconsolado. Esa noche, Jake no podía concentrarse en nada. Se sentó en el garaje a oscuras, mirando el coche que había construido con Emily. Cada herramienta, cada tornillo, le traía un recuerdo. Su risa, sus lágrimas, su mirada cuando condujo por primera vez. Ahora todo parecía un sueño que se desvanecía. Quizás su padre tenía razón. Quizás era una tontería pensar que alguien como ella pudiera encajar realmente en su pequeño y desgastado mundo. Cuando el reloj marcó la medianoche, susurró al vacío. No lo construí por dinero ni por fama. Lo construí para ella. Afuera, la lluvia comenzó a caer suavemente, reflejando el dolor que sentía en su interior. Pensó en la promesa que le había hecho de ayudarla a sentirse viva de nuevo, y se preguntó si había ido demasiado lejos. Aún así, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que la historia de Emily con él aún no había terminado. Algo en lo más profundo de su ser le decía que ella volvería. A la tarde siguiente, justo cuando Jake estaba a punto de cerrar el garaje, una voz familiar le llamó. «No te vas a deshacer de mí. Soy Emily». Se dio la vuelta, y allí estaba ella, Emily, sonriendo levemente, con el pelo suelto al viento. El alivio lo inundó. «No deberías estar aquí», dijo en voz baja. «Tu padre lo sé», lo interrumpió ella, acercándose rodando. «Cree que me está protegiendo, pero yo tomo mis propias decisiones». Jake sonrió débilmente, aún inseguro. Emily miró a su alrededor, a las herramientas y al coche, con la voz temblorosa. «No solo has arreglado un coche, Jake. Me has arreglado a mí. Me has dado algo que nadie más podía darme. Libertad». Él bajó la mirada, con un nudo en la garganta. «Eso es lo único que siempre he querido». Ella extendió la mano y la colocó sobre la manchada de grasa de él. «Y luego me prometió una cosa». Susurró. «No dejes de construir para gente como yo». Jake asintió lentamente, con los ojos brillantes. «No lo haré», Emily respiró hondo. «Hay algo que no te he contado», dijo. Jake frunció el ceño, confundido. «¿A qué te refieres?» Emily dudó, con las manos ligeramente temblorosas sobre la silla de ruedas. «El día que nos conocimos, yo no era solo una chica que buscaba ayuda. Estaba poniendo a prueba a la gente». Él parpadeó, sin estar seguro de haber oído bien. «¿Poniendo a prueba?» Ella asintió. «Mi padre dirige una fundación que financia a inventores que cambian la vida de las personas con discapacidad. Hemos estado buscando a alguien con verdadera compasión, no solo con talento». Jake abrió mucho los ojos. «¿Te refieres a todo este tiempo?» «Sí», dijo ella en voz baja. «Pero tú superaste la prueba, Jake. No por lo que construiste, sino por el motivo por el que lo construiste». Sonrió entre lágrimas. «Me recordaste que la bondad aún existe». Jake se quedó allí sentado, sin palabras, con el corazón latiéndole con fuerza. Todo lo que creía saber sobre ella, sobre ellos, cambió en un solo instante antes de que Jake pudiera responder. Otro coche se detuvo fuera, la misma limusina negra. Richard Carter volvió a salir, pero esta vez su expresión era diferente. Miró lentamente alrededor del garaje y luego extendió la mano hacia Jake. «Te debo una disculpa», dijo. «Mi hija me lo ha contado todo. Has hecho lo que ni siquiera mis ingenieros pudieron hacer. Le devolviste su libertad». Jake dudó, pero luego le estrechó la mano. «No intentaba demostrar nada, señor. Solo me importaba». Richard asintió pensativo. «Eso es precisamente lo que te hace diferente». Miró el coche con admiración en los ojos. «Quiero patrocinar tus diseños, Jake. Construyamos más vehículos como este para gente de todo el país». Jake se quedó allí atónito. Su sueño, el sueño de ambos, se había hecho realidad de repente. Pero cuando miró a Emily, sonriendo con orgullo entre lágrimas, se dio cuenta de que ningún éxito podría igualar jamás ese sentimiento. El pasado del hombre y el pequeño garaje que antes resonaba con soledad, ahora bullía de vida.
Un nuevo letrero colgaba sobre la puerta. Motores de libertad construidos para cada alma. El invento de Jake se extendió por todo Estados Unidos, dando esperanza a innumerables personas que pensaban que su viaje había terminado. Emily se convirtió en su compañera, no solo en el trabajo, sino también en su propósito. Ella se encargaba de los programas de divulgación, conectando a las familias con los nuevos vehículos, mientras Jake formaba a jóvenes mecánicos para fabricarlos. La ciudad que antes dudaba de él ahora celebraba su nombre. Los niños señalaban emocionados cada vez que veían a Emily pasar en su brillante coche. Sin embargo, a pesar de toda la atención, Jake seguía siendo humilde. A altas horas de la noche, cuando todos se habían ido, él seguía sentado en el garaje limpiándose la grasa de las manos y susurrando las mismas palabras con las que todo había comenzado. Las máquinas no mienten. Las que están rotas se pueden arreglar, igual que las personas. Y cada vez Emily sonreía al oírlo decir eso. Una tarde dorada, mientras el sol se ponía detrás de los campos, Jake, Emily y su pequeña sobrina Lily se sentaron fuera de su modesta nueva casa, contemplando cómo el cielo se teñía de naranja y rosa, con el Ferrari que les había regalado el señor Carter aparcado al fondo. Pero a ninguno de ellos le importaba. Emily apoyó la cabeza en el hombro de Jake. ¿Echas de menos tu antigua vida?, preguntó en voz baja. Jake se rió entre dientes. La en la que estaba solo, arruinado y grasiento. Ni hablar. Ella se rió y le dio un golpecito en el brazo en broma. Sigue siendo grasiento, bromeó. Lily se rió entre ellos. El mundo parecía perfecto, sencillo y cálido. Jake miró a Emily con voz tierna. Tenías razón. Sabes, a veces no es el motor lo que hay que arreglar. Es el corazón. Ella sonrió con los ojos brillantes. Entonces, supongo que ambos reconstruimos algo hermoso. Y mientras la puesta de sol pintaba sus rostros, sabían que ya lo tenían.